Vieron que en el video anterior, en el Get Ready With Me, en el que hablamos de OmniLoop, mencionamos la cuestión del tiempo y por qué es atractiva la conversación acerca del tiempo, particularmente en el contexto de los loops temporales. Bueno, en el capítulo de hoy vamos a estar hablando acerca de el tiempo dentro de la ciencia ficción desde 3 perspectivas distintas y por qué sigue siendo atractiva esa conversación. Así que si esto les intriga, acompáñenme. Hola a todos mis estimados, mi nombre es Rini y esto es Alta Ficción. Si ustedes no están suscritos al canal, suscríbanse, por supuesto, suscriban a sus conocidos también, a sus amigos, y si ya están suscritos al canal, hola de vuelta. Si están suscritos, asumo también que ya vieron el capítulo anterior, el Get Ready With Me, en el que hablamos de una película que me gustó mucho, que se llama OmniLoop y que habla de loops temporales. Pero en el capítulo de hoy vamos a seguir hablando del tema del tiempo, pero ya no en loops, porque las 3 películas de las que vamos a hablar hoy tienen que ver con percepciones del tiempo, ideas del tiempo y modos de explorar el tiempo. Porque si entendemos la ciencia ficción muchas veces y de manera muy básica, como todo aquello que tiene naves espaciales y que nos habla de visiones del futuro, retengan esto, esta es una piqui herramienta que nos va a servir más adelante en la temporada. La verdad de los hechos es que la contracara de esta cuestión es la exploración del tiempo, porque si podemos explorar el espacio, también podemos aspirar a explorar el tiempo. Algunas piezas de media han incluso unificado estos dos conceptos, por ejemplo, Doctor Who, la querida y prolongada serie británica de este alienígena que tiene una nave espacial que también sirve para viajar por el tiempo. Y esto está bárbaro, y Doctor Who es una serie de la que más tarde o más temprano voy a tener que hablar porque yo soy una Whovian, aunque con mis cuestiones, ¿verdad? Últimamente la verdad es que está siendo muy difícil para los fans de Doctor Who ser fans de Doctor Who. Pero bueno, ese no es el punto de la cuestión. No, porque el punto de la cuestión es de qué vamos a estar hablando el día de hoy, que son estas 3 películas que discuten acerca del tiempo y que nos hacen pensar por qué el tiempo es una cosa que nos inquieta y nos preocupa. Porque en la ciencia ficción hay de todo un poco con respecto al tiempo y hemos hablado. No sé si es el caso de todos ustedes, pero para mí la discusión acerca del tiempo y demás forma parte de conversaciones que tengo con frecuencia con personas. No solo porque vivimos en un momento en el que la concepción del tiempo parece cada vez acortarse más. Lo discutíamos justamente cuando hablábamos de OmniLoop en esta cuestión de que parece que vos llegás a los 20 y si no lograste absolutamente todo, no lograste absolutamente nada. Que es una idea particularmente ridícula. Pero también porque vivimos en un momento en el que el capitalismo brutal que estamos experimentando todo el tiempo nos tira al consumo y también nos tira a esta cuestión de tenés que retener tu tiempo. Como por ejemplo con el millonario ese que rompe las pelotas con que cada vez se ve más joven y qué sé yo qué. La sencilla cuestión de que a ninguno de nosotros nos alcanza con las 24 horas de un día. Lo que hablábamos antes también respecto al tema de que la jornada laboral está pensada para que vos después llegues a tu casa y tengas a alguien que te haga el resto de las tareas. Entonces hay una cuestión de angustia que es muy de nuestro tiempo y que tiene que ver con el tiempo. Pero independientemente de las angustias que esto provoca y de las angustias que se ven en la media, en la ciencia ficción, porque es un reflejo de las cuestiones que nos acucian a todas las personas, a los seres humanos, ¿no? También hay una cuestión que siempre va a ser una narrativa interesante, el tema del viaje en el tiempo, y por eso lo venimos viendo desde hace un montón de años. Obviamente uno puede hablar de la mecanización de lo mismo gracias a H.G. Wells en La máquina del tiempo. Podemos hablar también de las adaptaciones que ha tenido La máquina del tiempo y que tan exitosas son como adaptaciones. Pero esa no es la conversación que vamos a dar hoy. Hoy venimos a hablar de otra cosa, porque vamos a ver 3 películas que son
muy diferentes en su aproximación a los viajes en el tiempo, porque para las tres los viajes en el tiempo significan distintas cosas. Entonces experimentan con diversas maneras de ver el tema de los viajes en el tiempo, que es lo que nos interesa a nosotros, contar historias y hablar de esas historias e interpretar esas historias. A los fines de hacer esto, entonces yo seleccioné 3 películas que no son tan populares. A una de ellas le fue bien en cuanto a críticas, pero no sé si le fue también en cuanto a los números, así que consideren esto una recomendación de oro, y como esa es la que más me gustó, la voy a dejar para el final. La segunda me sorprendió muy gratamente, por eso la puse en el medio, y la primera es una de esas películas que son clásicas en cómo funciona Alta Ficción, clásicas en el esquema de preparación de Alta Ficción, porque es una película a la que le fue muy mal, que tiene unas críticas horribles, pero que yo vengo a decir, ¡ojo! Porque acá hay algo. Esa película, la primera película de la que vamos a estar hablando el día de hoy, es The Sound of Thunder, El Sonido del Trueno, que es una película del año 2004, creo, que está basada en una historia de Ray Bradbury. La historia de Ray Bradbury sigue y tiene un inicio muy similar a la de la película, que ahora vamos a comentar, pero mientras que la historia de Ray Bradbury, porque es de Ray Bradbury, uno de los mejores escritores de ciencia ficción, tiene un interés en hablar del fascismo y cómo las sociedades pueden caer en él, una conversación que realmente es necesaria, sobre todo en estas épocas, y que uno podría decir que esta es una historia que está lista para que sea una remake. No va a suceder porque nadie tiene ganas de discutir nada hoy por hoy. Pero sí existe esta película, y la versión de esta película que existe no está interesada en el fascismo, pero sí está interesada en el tiempo. Así que vamos a ella. Porque El Sonido del Trueno es una película en la cual hay una corporación que ha descubierto cómo usar el viaje en el tiempo gracias a una máquina que abre como una especie de túnel parecido al CERN. Nos explican después qué es cómo funciona esto. No nos vamos a poner a indagar los mecanismos del mismo porque tampoco están explicados en la película. Pero esta máquina abre un pasillo en el tiempo, literalmente un pasillo, una pequeña plataforma, que un poco funciona como para no joder al resto del entorno. Por ese pasillo van viajantes, que es un grupo de gente que forma parte de esta corporación terrible, y también va gente que paga para hacer estos viajes. Y pagan para ir a cazar animales prehistóricos, dinosaurios, por ejemplo, que se han seleccionado específicamente individuos para ser cazados que estaban por morir de cualquier manera. Entonces en uno de estos viajes, por ejemplo, llevan a una gente a cazar un dinosaurio que estaba por morir porque está por volar a la chota un volcán, ¿no? Entonces está todo bien, se mantiene la historia, se preserva, no pasa nada, aquí no ha sucedido nada. Sin embargo, tienen unas normativas muy cuidadosas, un protocolo muy serio a respetar respecto a qué carajo hacer, porque no se puede cambiar nada, porque si uno cambia la historia, como nos explican en la película varias veces, se puede ir todo a la chota, por algo incluso muy pequeño. En este grupo de gente tenemos a un tipo que está trabajando ahí porque él quiere rescatar ADN de animales del pasado. Parece que los animales la fueron. Estamos en un futuro relativamente distante que se nos muestra muy industrializado, muy futurista, en quizás uno de los peores usos de CGI de la época. Esta película visualmente, en ese sentido, no envejeció bien. Cuando no están teniendo que ponernos esos fondos digitales, andamos bárbaro, pero los fondos digitales son para matarse. Así que chicos, por favor, si se van a sentar a ver esta película, no presten atención a eso. Presten atención en cambio a la historia, porque la historia está bien. Está bueno, se nos explica muy cuidadosamente toda esta cuestión, más de una vez, de hecho, sin que eso resulte particularmente reiterativo. Realmente yo a este guión lo tengo que aplaudir porque se las arregla bastante bien con bastante poco. Que para la época y para el contexto no me parece malo y me parece bastante comendable. Sobre todo porque, bueno, es una película que trata un poco de ser compleja, creo yo. De ahí que lo logre es otro asunto, pero es entretenida. Cuestión que seguimos a este grupo de gente que van a hacer una casa con un millonario, nuestro profesor que quiere rescatar a los animales.
su acompañante, que es la que graba los viajes y qué sé yo qué, porque aparte cuando vos terminás te dan unos souvenirs ahí para que te lleves. No te puedes llevar el dinosaurio, obviamente, que cazaste, pero sí te puedes llevar la imagen del mismo, la ropa que usaste, todas cositas así. Esta tipa y él, no se nos aclara exactamente cuál es la relación que tienen, pero es como si fueran un hermano mayor y una hermana menor, si bien no son hermanos exactamente, se ve que se han criado juntos y se llevan muy bien y se quieren mucho. Y han terminado trabajando para esta gran corporación, cuya cabeza que es un hijo de puta que lo único que quiere es ganar guita. Lógicamente. Tiene mucho sentido, me parece, la idea de que podemos tener tecnología fantástica como es la de viaje en el tiempo, y el modo de custodiarla es ponerlo en las manos de violentos capitalistas. Da para pensar, realmente. Pero bueno, este viaje se da con unos tipos. Están un poco raros, unos machitos cualquiera. Realmente la conversación que se da respecto a ser un hombre en esta película es un plus inesperado, pero agradecido. Se van a cazar este dinosaurio. Hay algo que no está bien, que la gente del equipo siente que no está bien. El médico, el otro chabón que los acompaña, el mismo. Tienen un agente del gobierno que controla toda esta situación de la máquina del tiempo para asegurarse que nada salga mal. Pero algo no está bien. Sin embargo, la caza se realiza, le disparan al dinosaurio, vuelven, todo bien, todo bárbaro, se festeja, pi. Pero las cosas empiezan a cambiar y al principio el cambio es notorio, pero no se ve particularmente peligroso. Empiezan a aparecer plantas en la ciudad, en lugares donde antes no estaban, que crecen muy rápido y de manera muy salvaje. Pero nuestro protagonista, que es después de todo un científico, dice, acá hay algo que no está bien. Entonces decide contactar a una doctora que es la que inventó el software que ellos usan para viajar en el tiempo y consultarle a ella, a ver qué sabe, qué es lo que piensa. Esta tipa, que fue la que inventó este software, fue después desplazada, se quitaron sus derechos porque de nuevo capitalismo, sistemas de investigación, bla 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 bla, Estados Unidos básicamente. Y quedó recalenchu con esta cuestión. Ella protesta todo el tiempo porque dice que el tema del tiempo no es para andar jodiendo. Pero bueno, nadie le da pelota porque hacen un montón de guita con los viajes en el tiempo. Pero bueno, este tipo va, le pide ayuda, ella dice sí, de una, campeón. ¿Sabes por qué? Porque estamos hasta las pelotas. Sucede un nuevo cambio y empiezan a aparecer animales salvajes que no son nuestros animales y no son los animales que ellos están intentando reconstruir tampoco, no son animales del pasado, son animales mutados. Entonces deducen que algo pasó en el viaje del tiempo, que algún mínimo cambio hubo y ese mínimo cambio está teniendo consecuencias que van como en olas temporales, que van desatando cambios de una realidad que se va adaptando a esos cambios de manera retroactiva. Que esto me gustó mucho. Me parece que es un modo muy entretenido de ver esta cuestión en el tiempo, porque sí, si bien se hace el chiste del efecto mariposa, vos haces una cosita pequeña y eso tiene consecuencias enormes a lo largo del tiempo, acá lo estás multiplicando por un paso del tiempo realmente enorme, porque ellos hicieron un pequeño cambio en el Cretácico y ahora están viendo las consecuencias en tiempos modernos, que es 2000 y pico, no sé, un futuro no distante respecto al nuestro. Sí, distante respecto al momento de la película. ¿Ustedes se acuerdan que la gente tenía esperanzas para el mundo en el que nosotros vivimos y estamos a esto de volver a lo peor del medioevo? Pero bueno, eso es una conversación para otro momento. Cuestión que estos cambios en el tiempo se van dando en olas, que la película te lo muestra literalmente como una ola que viene empujando los cambios. Divertidísimo, si ustedes me preguntan a mí. Y me gustó esa concepción del efecto mariposa. El narrativo está buena, la idea de que si vos cometés un pequeño error en el pasado y ese error tiene una manifestación que no es inmediata, se va dando como con acumulación, como si fueran olas nuevamente que van trayendo cada vez más agua y que instauran una nueva realidad de este tiempo cambiado por encima de la realidad que vos ya tenías. Es como la remarcación en Argentina. Vos tenías un precio hoy y mañana tenés otro precio que está pensado en base al dólar que se proyectó el viernes pasado.
Y que no importa si ese dólar subió, efectivamente no subió. Yo ya te puse el precio, mamita, así que las góndolas hablan de la realidad que a mí se me antoja. Y en este caso, la realidad se sobreimpone sobre el tiempo pasado, en base a un error del pasado. Esa idea es hermosa, me encanta, y no la he visto tan explorada en otros trabajos de ciencia ficción, y esa es la razón por la que traigo esta película, que es quizás mediocre en un montón de aspectos, si bien pienso que es una regia película de ciencia ficción de acción, o acción con un trasfondo de ciencia ficción. A ver, hay muertes, hay criaturas, se disparan a cosas, hay incluso un sacrificio heroico de una de las partes, hay monstruos, porque los animales van evolucionando de maneras distintas a las que nosotros conocemos. Hay vagas explicaciones respecto a cómo funciona la ciencia ficción en este contexto. Es una película entretenida. Los diálogos son un poco cringe, capaz. La caracterización de los personajes es un poquito incompleta, puede ser, pero pienso que el guión, las cosas que hace a nivel ciencia ficción están súper bien. Yo vi esta película hace muchísimos años, en su momento. La reví después entera porque es una de esas películas que pasaban en el canal Space, y yo quizás ya les he contado esto, pero a mí me pasaba que muchas películas yo me sentaba a mirarlas con mi padre, y mi padre, el hombre antes conocido como mi padre, dicho sea de paso, muchas veces cambiaba en las pausas a otra cosa y colgaba viendo otra cosa, y después a veces incluso no volvía a la película original y vos te quedabas como con la historia a medias. Entonces muchas de esas películas yo posteriormente las busqué, me senté, la vi. Esta es una de esas. Y la verdad es que a mí esta película no me parece tan mala. Le fue como el orto, ¿no? Seamos francos a este respecto, digámoslo ahora para que ustedes después no me digan, Rini, me engañaste. A esta película le fue mal, y si ustedes la buscan, la crítica va a decir que es de las peores películas jamás vistas, probablemente. No lo sé, pero no me extrañaría que fuera así de extremo. Pero a mí me parece que es una película, que es un film suficientemente entretenido, y sobre todo me gusta mucho esta idea que tiene de los cambios a través del tiempo, de los cambios a través de el cambio en la línea temporal. Y esto lo vamos a arrastrar a la segunda película de la que vamos a hablar. Porque la segunda película de la que vamos a hablar, que es Totally Killer, creo que es El asesino de los dulces 16, en español, no estoy segura, es una película que está en Amazon. Francamente, yo la vi como, bueno, no sé, vamos a verla. Porque parecía divertida, es una comedia de horror, cosa que a mí me gusta, es un género que a mí me atrae bastante, me divierte bastante. Y el horror parte de la ciencia ficción. En Totally Killer seguimos a nuestra protagonista. Se llama Jamie, que es una chica que vive en una ciudad donde hubo un asesino serial. No llega a ser asesino serial porque no asesinó suficiente gente. Esto es algo que se cuenta varias veces como un chiste en la película, pero que sí tenía un modo de operar muy particular en el que asesinó a 3 chicas en noches seguidas en octubre de 1987, si no me equivoco, de 16 puñaladas a cada una. 3 adolescentes que eran amigas. Y eran amigas esas 3 adolescentes de la madre de Jamie, de nuestra protagonista, que quedó, como corresponde, debidamente traumada. Pero Jamie no es particularmente sensible a esta situación. Y está ahí una noche de Halloween, ella va a ir con su amiga del alma, Amelia, a ver a un chabón que también participó de toda esta cuestión, porque también era novio de la primera asesinada, de hecho, y que ahora es músico y tiene una carrera exitosa como rockero. Jamie tiene una relación con su mamá que está muy marcada por el hecho de que su mamá es sobreviviente de esta cuestión, de que sus amigos murieron, amigas del papá y de la mamá, de los dos eran, y que su madre ha vivido con temor a que esta situación se repita, porque al asesino nunca lo atraparon. Entonces Jamie aprendió autodefensa desde que era muy chica, lleva siempre el gas pimienta, tiene incluso cristales de protección y qué sé yo qué, pero ninguna de esas cosas evitan que a la madre esa misma noche de Halloween, mientras ella está en el concierto y su papá la está llevando, la asesinen. Como el modo en el que la asesinan es exactamente el mismo que se usó hace tantos años para matar a todas estas chicas, se habla de que volvió el tipo, el asesino de los dulces 16.
Entonces hay toda una cuestión en la que Jamie, aparte de bancar el dolor de la muerte de su madre, con todos los problemas que ellas tenían en su relación, tiene que soportar que se la esté interrogando todo el tiempo respecto a esto. La única persona que más o menos la acompaña en esta cuestión, aparte del padre, que es un tipazo, dicho sea de paso, es su amiga Amelia. Amelia está trabajando en un proyecto para la feria escolar, vieron cómo son esas cosas, que es muy particular, porque Amelia está trabajando en construir una máquina del tiempo. Esta máquina del tiempo era idea de su madre, que cuando era adolescente pertenecía a la misma generación que el padre y la madre de Jamie, y tenía un montón de ideas y un montón de cosas que después, bueno, tuvo que dejar por cómo avanza la vida, ¿no? Que a veces nos lleva por caminos inesperados. Vean el video anterior si quieren una discusión más en profundidad de ese asunto. Pero bueno, Amelia está construyendo esta máquina del tiempo. Dígase que esto en ningún momento se interpreta como algo raro. Jamie es como, qué copado, una máquina del tiempo. Onda, en ningún momento se dice, una máquina del tiempo, que me gustó mucho de eso, de la narrativa. Esta película está dirigida por una mujer, Nahnatchka Khan, puede que lo esté pronunciando como el orto, mil disculpas señora Khan si esto es así. Pero bueno, me gustó mucho el estilo de dirección, por eso lo menciono también. Y me gustó mucho el sentido que tiene la película de la ciencia ficción como una cosa muy fluida. Porque Jamie eventualmente es perseguida por este asesino de los dulces 16, se refugia en esta máquina del tiempo que está medio armar de la amiga, y cuando el tipo la quiere apuñalar, logra hacer funcionar esa máquina del tiempo. El cuchillo era el componente que faltaba para que la máquina del tiempo funcionara. ¿Y para dónde estaba puesta para ir esa máquina del tiempo? Sino el día del primer asesinato. Porque la idea de Amelia era que si ella logra hacer funcionar esa máquina del tiempo, que igual le faltaba un montón, pueden parar al asesino antes del primer asesinato y entonces la mamá de su amiga estaría viva en este momento. Una amiga de hierro, Amelia, francamente. Pero bueno, nuestra Jamie se encuentra entonces de pronto en el 87. Hay un montón de chistes, porque de hecho casi todo el humor de esa película está basado en que los teenagers son unos pelotudos, A y B, que los 80 eran una locura. Y hay un montón de joditas a ese respecto que están bastante bien, la verdad, bastante graciosas. Por ejemplo, en un momento hay una tipa llevando a la Amelia con sus dos hijas atrás en el auto y viene fumando dentro del auto y el auto es una burbuja de humo. Porque bueno, los 80, ¿no? Cuestión que Jamie va obviamente a buscar a la chica que va a ser asesinada y se encuentra con que estas tres tipas eran unas conchuditas bárbaras. Y lo que es peor, su madre también era una conchudita bárbara. Y aparte son muy difíciles de razonar, son las tipas típicas de los cliques yankees, de las escuelas súper populares, súper bastante boludas, que se dejan llevar, realmente Dios sabe por qué. Dándose cuenta que con estas chicas no va a razonar y que tampoco va a pegar onda, porque ellas son las cuatro muy cool, muy copadas, y Jamie es una chabona que nada que ver, va a buscar a la mamá de Amelia para hacerla su aliada. Le habla de este cuaderno, la tipa reconoce que está hablando de algo legítimo, acepta su historia piola, porque bueno, ella trabajaba en una máquina de tiempo precisamente porque cree en la capacidad de viajar en el tiempo, entonces no le resulta tan extraordinario lo que le está diciendo. Se ponen a colaborar para ver si puede reparar esa máquina para que Jamie pueda volver al futuro una vez que logra arreglar las cosas. Si es que logra arreglar las cosas, que como la gente que tiene que proteger es tan pelotuda, va a estar bastante difícil. A mí me gustó bastante esta película. Pienso que es bastante entretenida, tiene un sentido del humor gracioso que está basado en el tema de los 80 y también los adolescentes son re pelotudos, que eso es bastante normal en las comedias de acción, especialmente cuando hay teenagers. Ya lo hemos mencionado anteriormente cuando hablamos de la película esa en la que cambian de cuerpos una teenager y un asesino serial. Entonces estoy sentada para estas cosas. Pero también me gustó mucho que tiene la incorporación esta de el tema de tu mamá. Si una de las grandes lecciones que uno tiene que aprender en esta vida es que tus papás son personas, y en particular que tu mamá es persona con todo lo que eso implica, la forma quizás más brutal y más chocante de experimentar esto es conociendo a tu mamá, teniendo la misma edad que vos,
Y en este caso la mamá de Jamie era una absoluta perra y totalmente distinto a lo que ella conoce. Que su mamá adulta es una mujer dulce y divina y esta piba es infumable y malevolente. Entonces tiene esta cuestión que es muy linda de tu mamá es una persona enfrentada en este espejo que es quizás el más básico pero también el más brutal de todos. Y lo vemos dos veces, porque lo tenemos no solo en cuando Jamie se encuentra con su mamá, sino en que ella colabora con la mamá de Amelia, su mejor amiga, que es la única persona que está ahí como de una, mi reina. Que es lo mismo que hacía Amelia, se ve que ese es un linaje de mujeres muy buenas y muy inteligentes, así que mis felicitaciones a esa gente. Pero me gustó mucho esa inclusión y esa línea narrativa, porque para Jamie es súper chocante y es muy lógico que así lo sea, pero está bien elaborado dentro de lo que es el humor y el horror de esta película. Pero también me gustó mucho cómo resuelve las cuestiones de los viajes en el tiempo. Porque mientras Jamie está en el pasado va modificando cosas y esas cosas se van modificando en el futuro, y su amiga Amelia empieza a ver estas pistas. Se menciona el efecto Mandela, en el cual la gente a veces cree recordar, grandes grupos de gente creen recordar cosas de una manera y no lo son, y que eso se teoriza, entre comillas, que puede ser por efectos justamente de viajeros en el tiempo. Alguien está recordando líneas temporales que han quedado borradas, suplantadas por otra línea temporal, ¿no? Y en esta película hablan de ese concepto y lo van explicando de esa manera. Jamie va haciendo cambios en el pasado que se reflejan en el futuro, pero la realidad se sobreescribe. Entonces, a diferencia de lo que sucede en Dragon Ball Z, inesperada exclusión para el capítulo de hoy, en Dragon Ball Z, lo menciono porque es un anime muy popular, entonces casi todos ustedes lo deben haber visto. Tenemos un personaje que es Trunks, que viaja desde el futuro a cambiar el pasado. Pero el pasado que él cambia tiene consecuencias en esa línea temporal y no en su línea temporal. La línea temporal de Trunks es intocable. No puede cambiar lo que ya sucedió. Él no vuelve a un futuro que es mejor. Pero sí le da la oportunidad a un yo del pasado equivalente a tener un futuro mejor, ¿no? En la línea de Totally Killer es la misma línea temporal que se va cambiando y que acá lo explican como el tiempo es un río. Vos saltás del río y cuando te volvés a meter, lo que hayan tirado acá ya está corriendo. Que me gustó esa cuestión y que la película lleva a fondo. Que también me gustó, realmente. Así que como íbamos a estar hablando de cuestiones de viajes en el tiempo, dije vamos a incluir esta película. Porque es de un género distinto, ya que hibrida con la comedia e hibrida con el terror. Cosa que no sucede en The Sound of Thunder y no sucede en la tercera película de la que vamos a hablar. Entonces me parece que cohesiona bien con todo esto. A mí me parece que la película maneja razonablemente el guión, que lo maneja con bastante gracia, no solo por los chistes, sino también por cómo evoluciona el misterio. Porque, a ver, Jamie tiene que descubrir quién es el asesino, porque si lo quiere detener, no alcanza con cascotearlo. El asesino usa una máscara, ¿no? Entonces su identidad está protegida durante casi toda la película. La resolución al final es bastante, ok, tanto no la vi venir y eso está muy bien. Obviamente están ahí las cosas para que vos digas, ok, sí, está bien. No es totalmente inconsistente, pero es un plotcito twist que está bastante bien. No es confuso, pero te deja los hilos bastante bien atados. Entonces mis felicitaciones a el guión de esta película. Pero si hablamos de guiones de películas, la que se lleva todos los premios es la tercera película de la que vamos a hablar hoy, que es una película del 2014, que tuvo muy buenas críticas, pero que yo creo que realmente no la vio tanta gente. Hace poco tuvo una especie de resurgimiento en las redes porque trabaja Sarah Snook, la chica de Succession, que terminó el año pasado, ¿no? Fue muy popular y qué sé yo qué. Y más allá de que ella hace un tremendo trabajo en esta película, pienso que lo fundamental de la misma es el guión y cómo maneja el tema de las paradojas temporales. Y estoy hablando de Predestination. Está basada en una historia de Robert E. Heinlein, el mismo que escribió Starship Troopers. Entonces tiene un trasfondo literario, igual que lo tiene la primera, pero acá se elabora con mucha mayor fidelidad, porque de hecho la película sigue la historia muy de cerca, excepto que la tira un poquito más allá para cerrar un poquito más todas las cuestiones que abre. Porque si yo tuviera que hablar de esta película, diría que principalmente es un Ouroboros. Es una serpiente que se come su propia cola,
de principio a fin las cuestiones están predestinadas. Realmente el título de la película no es una exageración en lo más mínimo. Pero ¿de qué trata? Dirán ustedes. Seguimos a un tipo que es agente de una organización gubernamental que trabaja para mantener el tiempo en orden. Está interpretado por Ethan Hawke. Hace poco tiempo tuvo un accidente en el que quedó prendido fuego porque está intentando atrapar a un chabón que pone bombas en distintos espacios y distintos tiempos y mata a un montón de gente. No tuvo éxito en atraparlo esta vez, quedó todo quemado, pero se le dio el visto bueno para que proceda con su trabajo. Lo que hace este tipo después de recuperar su carita y sus cuerdas vocales es viajar a el pasado, a un bar donde se encuentra con un tipo que se llama John y empiezan a hablar y John le dice que él tiene la historia más extraordinaria que él seguramente nunca escuchó. John se dedica a escribir historias confesionales en revistas, como revistas de chimentos pero personales. No sé si acá fueron populares en algún momento, definitivamente no lo son ahora, pero es una cosa que existe en la tradición cultural de Estados Unidos. O sea, yo recuerdo las columnas de consejos, pero eso no es realmente lo mismo. Pero bueno, el chabón escribe estas columnas con el nombre de Madre Soltera. Y la idea es que el relato de él nos va a llevar a explicar eso también. Y en efecto nos lleva, porque John le cuenta a nuestro compañero, nuestro agente del tiempo, que él nació como una mujer, vivió como una mujer durante muchos años, con muchos problemas, es una huerfanita, la dejaron en un orfanato, se crió como pudo, siempre supo que ella era distinta a otras chicas, es fuerte, es inteligente, pero no le alcanza para eso. No era una nena linda, entonces no logró que la adoptaran. De adolescente eso se convierte un poco en una especie de resentimiento. Ella nunca logra encajar realmente en ningún lado. Lo intenta, pero no puede. En un momento la invitan a formar parte de un sistema, una agencia que contacta chicas para que vayan a ser de acompañantes a los tipos que van en misiones espaciales, con la idea de que vos eventualmente te vas a casar con uno de estos tipos. Pero es un sistema de trabajo sexual impartido por el Estado, básicamente, y en el espacio, y con recompensas en un contexto de ciencia ficción, ¿no? Pero bueno, ella no logra entrar ahí porque se descubre que tiene algo médico que la incapacita, y también porque tiene peleas con las otras chicas, porque de nuevo ella nunca logra encajar en... También ella tiene un cierto sentido de superioridad respecto a sí misma pese a las cuestiones de sus circunstancias. Ella sabe que es más inteligente y sabe que es más fuerte, lo único que la complica es que no es tan linda. Pero hay un punto en su vida en el que esto un poco se revierte. Ella está estudiando en la noche y en un momento conoce a un tipo en una circunstancia muy casual y este tipo la hace sentir que ella es linda por primera vez en su vida. Entonces obviamente se desmorona, se enamora de este tipo. Ella se había mantenido virgen hasta este momento y con este tipo dice, bueno. ¿Qué le pasa sin embargo? Porque su vida es muy trágica, el tipo desaparece. La abandona como absolutamente todos la han abandonado en su vida y termina siendo profundamente trágico. Que sería bastante triste porque ya que te rompan el corazón y que te abandonen es una cagada, pero termina siendo peor porque la vienen a invitar nuevamente para otra cuestión de esas misteriosas cosas del Estado y vuelve a quedar afuera porque descubre que está embarazada. Ella dice, bueno, esto es una cagada, pero yo voy a acomodar mi vida por mi hija. Tiene a la hija. El parto sale muy mal, le terminan teniendo que hacer una histerectomía, le sacan el útero y todo lo demás, pero el médico que la atiende descubre que ella tiene un set de órganos internos masculinos y femeninos, es decir, tiene un útero y ovario y tiene también testículos. Y con eso logran rearmarla, y le deben haber hecho una carnicería ahí, porque si no la verdad que mucho sentido no tiene. Y le dejan un pene y testículos. Entonces la obligan a hacerse una serie de operaciones para que ella se masculinice y se convierta en un hombre. Todo esto sin que ella tenga ni voz ni voto, porque eso se lo hacen mientras está dormida, básicamente. Pero ella dice, bueno, está bien, vamos a hacer lo que tenga que hacer para mi hija, para mi nena, a la que le pone Jane, el mismo nombre que tenía ella, tenga una vida feliz y que yo pueda estar presente. Seré padre en lugar de ser madre. Bueno, no pasa nada. Acá hay que seguir.
¿Qué le sucede? Sin embargo, a Jane, que ahora ya está cambiando a ser John, le roban a su hija. Su hija desaparece del hospital donde estaban, de la maternidad donde estaban. Un tipo random que nadie ve, nadie puede describir, nunca lo logran encontrar. Él busca a la nena, pero la nena tampoco la pueden encontrar. Entonces su vida está literalmente en llamas. Vuelve a intentar trabajar en esta oficina del gobierno, deja sus datos. Es un freak de la naturaleza para toda esta gente, nadie lo toma en serio, sus habilidades son, entre comillas, femeninas, porque si bien ella era una tipa muy inteligente y él ahora es un tipo muy inteligente, nadie lo toma en serio para nada. No sabe qué carajo hacer, se pone a escribir estas historias con el nombre de Madre Soltera, que es lo que ella hubiera sido en circunstancias normales, nada más que nada acá son circunstancias normales. El bartender escucha toda esta historia, forman claramente una relación ahí y le dice, ahora, ¿qué harías vos si yo pudiera ponerte enfrente al tipo que te cagó la vida? Al tipo que te embarazó y te abandonó. Entonces John dice, le pego un tiro. Piola, dice el bartender, vení conmigo. Lo lleva hasta un lugar, le explica que él es parte de una agencia que trabaja en el tiempo, bla, 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 toda esta historia que nosotros ya sabemos. Y lo lleva al momento del tiempo en el que John sabe que este tipo va a aparecer, que es el momento en el que ella, como Jane, lo conoce a este tipo. Cuando llega, se pone a esperarlo ahí y el tipo no llega, a la que llega es Jane. Y se da toda esta situación que él ya conoce desde la otra perspectiva y se da cuenta que él es el tipo. Él con sus órganos masculinos reconstruidos tan bien que incluso puede dejar embarazada a una mina, se da cuenta que está en un loop cerrado. Nuestro agente es parte de este loop cerrado en más de una forma, porque él es el tipo que va a quitarle a la bebé a Jane y va a llevarla al orfanato. El mismo orfanato del que salió la Jane original. Él viaja hasta el 45, que es donde Jane nace. Entonces, esta Jane, la bebé Jane y John son todos la misma persona. Esta película, entonces, funciona a través del tiempo, estableciéndonos un loop totalmente cerrado de predestinación. La historia tiene otras cuestiones, obviamente, pero funciona fundamentalmente para mostrarnos qué tan al límite podés llevar una paradoja temporal. Qué tanto podés correr desde el guión y desde la ciencia ficción que un mismo personaje sea ese Ouroboros que se come su propia cola. Y en mi opinión funciona fantásticamente bien. Está implementado sobre las muy buenas actuaciones de Sarah Snook en este papel dual de Jane y John. Y de, obviamente, Ethan Hawke, que ya sabemos que Ethan Hawke es un buen actor, entonces no necesita que digamos, che, qué bárbaro el trabajo de este tipo, pero igual está muy bien. Es una película muy buena. A mí me gustó mucho y la volví a rever para grabar este capítulo. Yo la había visto cuando salió, la recordaba como muy buena y cuando me senté a verla para esto, me di cuenta que es mejor incluso de lo que yo recordaba. Y que si bien es una película que es para verla una vez, porque los misterios están ahí establecidos y una vez que los viste es como, wow, qué copado. En segundas vistas, como fue el caso de cuando la vi de nuevo para esto, la historia está tan plana, es tan gracioso incluso, cuando vos ya sabés cómo se van a desarrollar los eventos. Todas las pistitas y las cositas que metieron en el guión, que la verdad vale la pena verla una segunda vez para eso, para sentarte y decir, ¡ah! Lo dijo y no lo sabía. Vos a lo largo de toda la película no tenés las piezas necesarias para reconstruir todo, si bien más o menos a mitad de la narrativa ya te das cuenta cómo viene la mano. Sobre todo porque de nuevo hay dos personas actuando en esta película básicamente. Realmente está muy bien, es un muy prolijo trabajo de guión. La fotografía es muy linda, muy impecable, realmente está todo muy limpio. La reconstrucción temporal, el tema de la ropa y cómo la agencia temporal involucra el tema de la ropa cuando van haciendo saltos en el tiempo, está bárbaro. La variación que hacen en el guión sobre la historia original de Heinlein, el tema de
este tipo que está haciendo explotar edificios y cómo se relaciona en la historia, lo he visto a veces criticado como no era necesario, pero a mí me gusta porque siento que le da un cierre más prolijo a toda esta cuestión. La verdad es una peliculita muy regia, muy bien hecha, con un guión impecable, 2 actuaciones muy fuertes que se mantienen pie a pie, realmente, cabeza con cabeza. Entonces yo, en lo personal, la recomiendo mucho. Y la traigo porque tiene esta cuestión de que lleva la paradoja temporal al límite. Porque si en la primera película veíamos estas olas de tiempo que van cambiando y en la segunda película vemos el tiempo como este río del que uno puede salir y puede volver a entrar, pero donde los cambios se van a dar igual, acá el cambio no es en la línea temporal. La percepción del tiempo pasa por este personaje, por Jane John, y lo hace muy bien. Hay viajes en el tiempo, por supuesto, se explica medio así nomás, no es particularmente importante. Pero sí es importante cómo los viajes en el tiempo pueden tener esta cuestión de que si en la primera nos decían no cambies nada porque lo que vos cambies va a ser un quilombo, en la segunda te dicen cambia lo que querás, papito, sé tu propia paradoja temporal. Y me parece súper interesante esa perspectiva sobre esta cuestión. Y el guión lo ejecuta muy bien. Realmente lo hace súper bien y yo la recomiendo muchísimo a esta película. Aparte que te sentás y la ves, porque es muy entretenida. No es solamente, bueno, la voy a ver por la cuestión de cómo maneja el tiempo. No. Es una película excelente. Está muy bien guionada, muy bien actuada. La verdad a mí me gustó un montón y la súper recomiendo. Si tienen que ver una sola de las 3, vean esta porque es claramente la mejor. Así que esas han sido las recomendaciones por hoy. Espero que les haya gustado este capítulo. Volvimos hardcore a la ciencia ficción después de estar hablando mucho de fantasía. Así que déjenme abajo en los comentarios si vieron alguna de estas películas, si les gustó más, cuál, por qué. Cuéntenme cuáles son sus películas favoritas de viajes en el tiempo, por qué también. O cuéntenme cualquier cosa. Recuerden que pueden suscribirse a este canal. Pueden y deben suscribirse a este canal. Y también suscribir a sus enemigos, a sus amigos, a sus chongos, etcétera, etcétera. Para tener algo de qué hablar también, ¿no? Si les interesa colaborar con este proyecto, lo pueden hacer en cafecito.app/Rini. Si quieren seguirme en mis redes sociales, pueden hacerlo en @altaficción. Estoy en Instagram, estoy en Twitter y estoy en TikTok, donde subo videitos con cositas que vamos a estar hablando más adelante, cositas de la estética de las películas puntuales. Seguramente lo haga con Predestination, porque realmente es muy linda película. Así que esas son mis recomendaciones. Espero que tengan una excelente semana, que lo pasen tranquilos, que no se vean atrapados en ningún loop temporal en el que son su propia persona, su propia madre, su propio hijo, su propio fecundador, ni ninguna de esas cosas raras. Cuando nos volvamos a encontrar, vamos a tener unos momentos bastante otaku. Así que prepárense para eso. Entonces les dejo con un adiós.